hablando de lo que teníamos que hacer para obedecer con complacencia, y he terminado diciendo 5 cosas que tendrían que suceder, ¿se acuerdan? Hemos dicho que la obediencia trae bendición, la bendición trae unción, la unción autoridad y la autoridad dominio, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Ya? En el medio, a propósito, he dejado una que es más o menos está en el medio, que se llama gracia. Entonces ustedes van a notar así, es obediencia, bendición, unción, gracia, autoridad y dominio. Ustedes saben que hallar gracia delante de alguien es básicamente, de repente para el resto de la gente o lo normal, es que hallar gracia es que, ay, es que me ha caído bien esa persona, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Y eso es algo, eso se ha vuelto culturalmente un hecho. Y ese hecho es tan genial, es tan agraciada la hermana, tan agraciado el hermano, ¿no? Y es porque básicamente tu alma califica a esa persona y te cae bien. ¿Estamos? Pero aquí hallar gracia delante de la gente y delante de los hombres es un don de Dios. Y ese don de Dios viene después de la obediencia, de la bendición y de la unción. ¿Ya? Ahora, ustedes van a pensar que ese es un proceso que es muy largo y que de repente, ¿cómo voy a llegar a la unción si no me siento ungido ni nada? ¿Ya? Pero no es muy largo. Es así como hemos aprendido de que tenemos que ver que el arrepentimiento no es, ay, Padre, perdóname en la noche, ¿no ves? Hemos dicho que el arrepentimiento es un cambio de mente y tenemos que dejar de hacer ciertas cosas que hacíamos, ¿se acuerdan? Ya. Entonces, la gracia no es que la gente te caiga bien. O sea, la gente te va a caer bien por lo que yo les he hecho varias veces alguna vez, porque tenemos física, química y matemáticas. Ya nos cae bien porque está bien el asunto y todo. No, hay gente que de repente no nos cae bien y tiene gracia. Y uno cuando está parado en el árbol del bien y el mal, lo juzga. Pero cuando uno está parado en el árbol de la vida, reconoce. Ya, pura suerte. Y no es suerte, es que tiene gracia. Eso quiere decir que en algún momento de su vida, sobre eso que tiene gracia, ha obedecido, la bendición le ha llegado y entonces él ha tenido la unción para manejar, ¿entienden? Entonces no importa que sea un manolo, no importa inclusive que hable falsa doctrina, pero tiene un mandamiento o un estatuto o una orden o una instrucción o una ley que ha obedecido y que ha sido reiterativa en su vida. ¿Me entienden? Hay gente que aunque no sea cristiana, se los he dicho, diezma. ¿Ya? Y diezma a quien sea, le da plata a alguien y Dios lo tiene en el monte de la economía, lo tiene bien parado. Tiene gracia. ¿Por qué? Porque le ha llegado de la obediencia a la bendición, de la bendición la unción y ya ha hallado gracia. Entonces cuando ha hallado gracia, unos como ustedes alguna vez me han escuchado decir, yo les digo, yo voy a ir donde mi papá y le voy a preguntar a él sabe. Y mi papá sabe. Y todas las cosas que hasta este día yo le he escuchado hablar se han cumplido. ¿Respecto a qué? A eso de lo que él tiene dominio, a lo que es el dominio de la economía. No importa que aún hoy día pase varias cosas, de repente no va a pasar escasez, ¿ok? Pero va a haber gente o el demonio que hemos dicho no está terminado de aplastar, que va a venir a sacar la mugre, peor si no conocen las leyes de Dios, ¿estamos? Pero pese a eso, él se mantiene firme, entonces él tiene dominio de esa ley, ¿entienden? Como tiene dominio, tiene gracia. Entonces la gente viene a él para decir, ¿cómo hago el negocio? Entonces mi padre les dice así, porque a él no le interesa. Es como de Manasés y Efraín, no quiere ser visto, ¿me entienden? Entonces hay un aditamento más que ellos le van a poner. Vamos a hablar de obediencia, bendición. Entonces la bendición trae la unción trae la gracia, el don de Dios. La gracia va a traer la autoridad y la autoridad va a traer el dominio. ¿Estamos? Y eso vas a mirar repetitivamente en personas, cada uno de ustedes, ¿ya? En las que tienen dominio de algo. Cuando tú ves el dominio es el fruto.
porque ya lo domina, ya lo sabe, ya lo maneja, ¿entienden? Entonces, ¿qué proceso ha pasado? Ese que les estoy diciendo, ¿sí? Ha obedecido, ha sido bendecido, ha venido la unción, ¿sí? Ha hallado gracia, entonces tiene autoridad y el dominio, entonces él sabe y maneja el asunto. Y vos dices, vaya y díganle a él, o díganle a ella, porque tú ya sabes que el fruto es ser visto, porque el fruto siempre se ve, ¿estamos? ¿Amén? Ya, ¿les queda claro, no ven? Ya. Entonces, si les queda claro, vamos a pasar a lo que vamos a pasar. Vamos a Hebreos 5:8. Para que podamos empezar a estudiar Hebreos, vamos a necesitar tener dominio de ciertas cosas primero, ¿ok? Porque tenemos que trabajar con Hebreos, y lo hemos dicho, y yo creo que vamos a hacerlo. Ayer ha terminado el mes de Nisan y hemos entrado a otro mes. No les voy a decir cuál mes, averigüenlo. ¿Ya? Voy a leer el 7 y dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿sí?, aprendió la obediencia. Amén. Se los voy a leer en la viviente. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte, y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Las oyó, pero no las cumplió, ¿no? Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. ¿Estamos? ¿Qué ha aprendido? Por las cosas que ¿qué? Y ahora, ¿qué nos pasa a nosotros? Nosotros cuando sufrimos, tocate y fuga es salir corriendo. No nos gusta, ¿o no? Ya, entonces bien clarito. Dice que en los días de su carne, él clamó y Dios le oyó. En ninguna parte ni en ninguna traducción dice y Dios le respondió. Dice que Dios lo oyó. ¿Por qué lo oyó? Por su temor reverente. O sea, Jesús tenía temor hacia su Padre. ¿Estamos? Sí, respeto. ¿Sí? Ahora dice, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. ¿Ya? ¿Estamos? Nos ha enseñado el mundo que por las cosas que sufrimos nos resentimos y no obedecemos y no aprendemos. ¿Me entienden? Quiero que recuerdes un momento en el que tú hayas sufrido y automáticamente te has apartado. A ver, ¿recuerdas en mirarme a mí? Yo puedo ser causa de sufrimiento. El Hijo de Dios, a causa de su sufrimiento, aprendió obediencia. Tú te vas a dar cuenta que en los años de vida que tienes, por los años que has sufrido, aprendiste desobediencia. ¿Ya? Y vamos a retirar eso de nuestra vida. Y yo te voy a pedir, por favor, o sea, no he podido venir porque tú no sabes lo que me ha pasado. Mi marido me ha sacado la mugre y entonces no he podido venir. He sufrido y no he aprendido obediencia. Es eso más o menos, ¿ya? Es que no tenía para mi pasaje y tampoco tenía boca para decir, te voy a tomar el taxi, aquí me puedes pagar la cosa. Lo peor hubiera sido que te diga que no tengo para que te pague el de taxi, ¿verdad? ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Este versículo es poderoso porque dice, el Hijo de Dios.
porque sufrió. Pero normalmente ni tú ni yo aprendemos nada cuando sufrimos. Es lo que sufrimos, tocate y fuga y definitivamente nos vamos. Eso es un hecho. Y la iglesia se ha dedicado a venir y decirte, ya, ok, ven pues aquí. Ven. Te voy a hacer sana. Sana, poto de rana, si no sana, hoy sanarán mañana. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, un consuelo va, un consuelo viene y no llegamos a entender, ¿sí?, que el sufrimiento es para aprender obediencia. ¿Captamos la onda? ¿Sí? Ahora hemos dicho, si la obediencia trae bendición, la bendición trae unción, la unción trae gracia, la gracia trae autoridad, y la autoridad dominio. Yo quiero eso. Entonces, ¿qué le pasó a Jesús? ¿Por qué no necesitó que el versículo 7 se haga real en su vida? O sea, que realmente entonces escuche su clamor al Señor y diga, ya, hijito, ven para el cielo, la tierra yo voy a bajar, te voy a rescatar, rápido te vamos a subir. No vas a ver muerte, porque seguramente Jesús de repente está diciendo, Señor, así como le has hecho a Elías, carro de fuego, le has puesto, toma nomás a mí un jet y subiré. Tú sabes que en 2017 ya jet va a haber, ¿no? Porque yo creo que algo sabía, no creo que haya venido así como sin chip. ¿Me entienden? Porque conocía el cielo. Entonces, no importa cómo haya orado, ¿sí? Dios le escuchó porque estaba sufriendo, ¿sí? Pero ¿qué tenía en su sufrimiento? Es algo que nosotros no tenemos. Cuando sufrimos no tenemos temor. Le decimos cualquier cosa al Señor. ¿Ves? Es que vos sabías que iba a pasar. Si vos sabías, ¿por qué haces que pasa? ¿Ves? ¿O no? ¿Ves? ¿Para qué me que de aquí bailo como mono en nada? Listo, nada, no pasa nada. ¿Quién te ha dicho que yo nazco en esta familia? ¿Me entiendes? Entonces no había temor. Por eso les digo, Jesús podía haberle dicho, y Elías, él era pecador, aleluya, vino la reina, bendice el Señor. Aleluya, ven, Señor, haz algo, y no hace nada el Señor. Jesús conocía, le decía, hazme una arquita para que me vaya por el mar, lo que sea, y no. Entonces, ¿qué era necesario? Dice el Padre, necesario que Él padezca para que tú y yo podamos ser libres. ¿Sí? Entonces es necesario padecer para aprender obediencia. Pero nos enseñan en la iglesia que es necesario ir a consejería para ser sana. No para pararme en que la prueba tiene salida y la salida se busca, se encuentra, existe. ¿Con qué? Con obediencia. Es verdad. Gente que ha muerto cuando ha habido un incidente, un accidente o lo que sea, es porque no han querido mirar las señales que diga exit por allá, por allá, por allá, por allá. No, es mejor por la ventana. Pero es que está diseñado por ahí, por allá. Pero es que no se, saltaremos. Y dice, listo. No ven nuestras buenas ideas. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque si por allá no se puede, pero es que alguien lo ha diseñado para que por ahí se pueda. ¿Entiendes, no? ¿Sí? Entonces acabamos teniendo miles de ideas que Jesús no tuvo. Dios le oyó y Dios no le respondió. Ahora, pero Dios le oyó. No dice, y entonces Dios bajó del cielo, le hizo consejería, le dijo, mira, es que es necesario que mueras, tienes que hacer esto, y el Espíritu Santo ha bajado, y han hecho su trío para ver cómo le convencían a Jesús. No pasó. ¿Sí? Se respondió a sí mismo, pásame de esta copa, si no es de tu voluntad, y ganar no sea mi voluntad, sino la tuya, aleluya, amén. Ay, y encima estos están durmiendo. ¿Me entienden? Y podría haber seguido sufriendo y haber dicho, ¿ves? Entonces los que me has dado, esos que me has dado, están chillos, roncando, todo, y no pasa nada. Nada. Entonces, ¿qué aprendió? A morir. Porque tenía que obedecer. ¿Me está siguiendo, sí? Ahora, ese es un llamado a que podamos tener dominio. El dominio es algo que nosotros vamos a demostrar. Es dominio propio. Tú lees, ¿no? Y tal cosa trae tal cosa, y tal cosa. ¿Quién habla de eso? El Pablo, el Pedro. Es el rayador.
que sacar la mugre, a llorar, de llorar, a escaparse, de negarse a no querer sufrir, a correr por su vida. Ese habla de eso. ¿Por qué? Porque Cristo se le revela en ese tiempo. Entonces, ¿qué aprendió él? Obediencia. Aunque le ha todavía costado trabajar con Pablo, y Pablo decía, este es un tipo que me da ganas de archivarlo en alguna parte y dejarlo ahí. Como a ti ganas no te faltarán y a mí tampoco. Pero el Señor dice que somos un solo cuerpo, entonces yo no puedo archivar mi mano cuando me hace renegar, no puedo archivar mi garganta cuando me duele, ¿me entiendes? No puedo salir a la casa, tengo que quedar garganta, voy a ir a caminar. Sabes nomás con tu garganta, ¿no? ¿Me entiendes, no? Entonces, uno ¿qué hace? El cuerpo se pone en unisono con tu garganta, entonces sí, haremos sana y hacemos sana para comer, propóleo, lo que sea, nos sanamos y seguimos caminando, ¿sí? El cuerpo no se separa, pero nosotros hemos aprendido a separarnos. Cuando alguien nos hace sufrir, cuando alguien nos dice, no sabes cuánto sufro con este hombre, ya, o sea, ¿no? Toma tu cruz y sigue. ¿Por qué? Porque es verdad, tienes que aprender a obedecer. Amén. Ahora, ¿a dónde voy a llegar con lo que les estoy diciendo? Esas 6 cosas las tenemos claras. Es una orden que no va a cambiar. Amén. ¿Por qué? Porque hemos dicho el anterior martes, vamos a hacer las cosas correctamente, y cuando obedezcamos no vamos a obedecer a nuestra manera, porque si obedecemos a nuestra manera, no necesariamente vamos a tener fruto, pero si obedecemos a la manera de Dios, vamos a tener fruto. Amén. Vamos a leer Esther 4. Esther 4 desde el 6, ¿ya? Voy a hablarles 2 situaciones diferentes. Y quiero que entiendan esas 2 situaciones generadas por 2 mujeres, pero obviamente con participación de un varón también. Dice en el voy a comenzar desde el 1, ¿ya? Cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que había ocurrido, se rasgó sus ropas, se vistió de tela áspera, se arrojó ceniza, se abrió por la ciudad llorando a gritos con un amargo lamento. Llegó hasta la puerta del palacio porque no se permitía que nadie entrara por la puerta del palacio vestido de luto. A medida que la noticia del decreto real llegaba a todas las provincias, había más duelo entre los judíos. Ayunaban, lloraban y se lamentaban, y muchos se vestían con tela áspera y se posaban sobre ceniza. Cuando las doncellas y los eunucos de la reina Esther se le acercaron y le contaron lo de Mardoqueo, ella se angustió profundamente. Le envió ropa para reemplazar la tela áspera, pero él la rechazó. Y luego Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que había sido designado para su asistente. Le ordenó que fuera a ver a Mardoqueo y averiguara qué era lo que le preocupaba y por qué estaba de luto. Entonces Atac salió a buscar a Mardoqueo a la plaza frente a la puerta del palacio. Mardoqueo lo puso al tanto de todo lo que había pasado, hasta le dijo el monto exacto de dinero que Amán había prometido depositar en la tesorería del reino para la destrucción de los judíos. Mardoqueo le entregó a Atac una copia del decreto emitido en Susa que ordenaba la muerte de todos los judíos. Le pidió a Atac que se lo mostrara a Esther y le explicara la situación. También le pidió a Atac que le exhortara a presentarse ante el rey para suplicarle compasión e interceder a favor de su pueblo. Así que Atac volvió a Esther con el mensaje de Mardoqueo. Entonces Esther le ordenó a Atac que volviera a ver a Mardoqueo y le diera el siguiente mensaje: todos los funcionarios del rey e incluso la gente de las provincias saben que cualquiera que se presenta ante el rey en el patio interior sin haber sido invitado está condenado a morir, a menos que el rey le extienda su cetro de oro y el rey no me ha llamado a su presencia en los últimos 30 días. Así que Atac le dio el mensaje a Esther de Mardoqueo. Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther: no te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos
surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? ¿Iba a sufrir la reina? Sí, y le dice, mira, el protocolo dice que tú no puedes entrar sin luto, de luto. Si tú entiendes que el rey en su palacio gobierna, es figura de Dios, ¿sí? ¿Ya? Cuando tú vas al Señor con sufrimiento de ay, pobre de mí, yo estoy así, no te va a dejar entrar. Dice que no entres así. Ahora, cuando es padre, ese es otro tema, ¿ya? Pero estamos hablando del rey, porque aquí es gobierno, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la reina? Yo no he sido llamada a estar con el rey, ¿sí? Yo no puedo entrar, dile al Mardoqueo que no puedo. Entonces el Mardoqueo le dice, ok, no vas a entrar, pero ciertamente vas a morir, ¿sí? Eso le dice, ¿no? Entonces Esther envió a la siguiente respuesta a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Así que Mardoqueo se puso en marcha e hizo todo tal como Esther le había ordenado. ¿Vamos? ¿Era un tiempo de sufrimiento? Sí. ¿Qué se despertó en Esther? Obediencia. No un espíritu así, ok, yo voy a ser la salvadora del pueblo. No. Lo primero que ella pensó es que no podía romper el protocolo. ¿Sí? Yo les he dicho, un estatuto o una instrucción de Dios, viene primero y te dice, esto te digo. Y después viene a ser un mandamiento y luego viene a ser una ley. Sí, un mandamiento cuando se repite. Y una ley inquebrantable cuando el Señor la dice, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando les digo yo y les he dicho varias veces, no matarás? Y el Señor a los próximos capítulos mata a quien pueda, ¿verdad? Y pareciera que se contradijera a su mandato, ¿sí? Es que no era ley, era mandato. Tú no me mandas, a ver, por ejemplo, si yo estoy casada con mi esposo, yo no, si el Señor dice que debo amar a mi esposa, el mandato es amarás a tu esposa, sí, y yo siendo hombre miro a mi esposa y la amo, ¿así? No, vos la amas, ¿no? Si no hubiera ese mandato, igual amarías, ¿no? Amarás a tu esposa como a ti mismo, dice, ¿no la palabra? ¿Sí? Entonces vos no te casas para amar a tu esposa como a ti mismo porque la ley o el mandato lo dice. ¿Por qué te casas? Porque ya la amas. ¿O por qué te casas? A ver, por mandato de Dios te casas. ¿Por qué te casas? Básicamente porque tienes un sentimiento aquí, ¿o no? ¿Sí? Ya. Ahora, cuando la mayoría dice que yo ya he perdido el amor y sigo aquí porque el Señor dice que lo que Él une nadie lo separa. O sea, ¿qué estás utilizando? ¿Es ley? Es un mandato. Ahora, yo te puedo meter en un problema y te puedo decir, y entonces estás fregado. Porque entonces los mandatos se pueden quebrar. Sí se podría, y de hecho se han quebrado. Sí se podría. Ahora, ¿qué pasa si la Biblia desaparece y no sabes cómo haces? Y eres cristianito, como los chinitos, pues, tan lindos, no tienen, agarran una palabra, agarran un versículo y con ese versículo lo comen la vela, hace todo. Y no conocen otros versículos y el Señor les revela otras cosas, ¿sí? Entonces ellos funcionan por revelación más que por ley, ¿me entienden? ¿Sí? Ya, ahora entiéndanme sin salirnos del contexto. Había algo que Mardoqueo le pidió a la Esther y la Esther estaba parada en la ley y le dice, a mí el rey no me ha llamado y si el rey no me llama yo no puedo entrar y si entro y no larga su cetro yo muero. ¿Eso era qué? Podría ser una ley dentro de pero no porque no muere, pero era un mandato, o sea, si quieren el reglamento interno del palacio del rey, ¿ok? Así era y no podía hacerse de otra manera, ¿estamos? ¿Sí?
Y no estaría Dios yendo en contra de dado al César lo que es del César, sujétate a todas las autoridades impuestas por Dios. Estaría yendo en contra, dígame pues, ¿sí o no? No estoy hablando mal. Sí, pues estaría yendo en contra. Si la Esther dice, ok, ya. Bueno, si tengo que librar al pueblo de Israel, la única forma es, a ver, la que yo veo, entren en ayuno, en oración, y me voy a alargar nomás, y voy a ir en contra del mandato del rey. ¿Sí? Y si no hace lo que tiene que hacer, o sea, si no halló gracia, me va a matar, pues. ¿O no? ¿Sí? Y la changa llama y el Mardoqueo dice aquí, entonces el Mardoqueo hace como Esther le dice y Esther hace como Mardoqueo le dice. Aquí hay uno, tú y yo y tú y yo. ¿Estamos juntos? Hacen eso. ¿Es verdad? ¿Ya? Entonces el pueblo, ¿qué hace? Ayuna. Porque quieren ser salvos ¿de qué? Del decreto de Amán, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Y entonces la reina, después de eso, si tú sigues, corre, entra, ¿no ven? Y el rey Asuero estira el cetro, ¿verdad? Ya. ¿Por qué estira el cetro? Porque ha hallado gracia, ¿sí? Y si vamos retrocediendo, porque tenía la unción para hacerlo, había obedecido, ¿sí? Tenía bendición antes de eso. Entonces, si ustedes ven el orden, cuando tú vas a quebrantar un mandato o una instrucción, ¿ya? Si Dios te dijera, estás en medio de un incendio, lo que acabo de decir, excite, todos salen, pero el Señor te dice, tienes que saltar por la ventana, es romper la ley, pero Él te lo dice. Y si Él te ha dicho, no, pero yo te he dicho que hay las señalizaciones, y no es por loco, se han hecho las señalizaciones, tienes que seguir recto. ¿A quién harías caso? Al hombre. Pero el Padre te ha dicho que te tires por la ventana. Pues, ¿cómo me tiro por la ventana? ¿Me entiendes? Porque no estamos preparados para saltar a la fe será contada por justicia, porque mucho de lo que la Esther hizo fue por fe, creyendo que no le iba a sacar la mugre y que el cetro iba a ser lanzado contra ella y decir, ok. Además viene y le dice que lo que tú quieras, hasta la mitad del reino te voy a dar. Así es, ¿no? ¿Sí entiendes? Entonces, ¿por qué no estamos dispuestos a romper protocolos o a retirar mandamientos o no a ir en contra de instrucciones cuando deberíamos hacerlo? O sea, en el momento en que nosotros necesitamos liberación, porque no hemos aprendido a obedecer. A ver, si vos estás diciendo que obedecer es seguir el exit, no, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si tú sabes que hay un mandamiento o una ley que está escrita en la Torá y el Señor te dice, incúmplela, porque aquí le está diciendo, incúmplela. El Mardoqueo está funcionando como que aparte de su papá adoptivo, como profeta. Porque le dice, ¿sabes qué? Si tú no lo haces, este pueblo va a morir, pero tú también vas a morir. Eso es profecía, o qué cosita es. O palabra de ciencia si quieres. O sea, no lo haces, vas a morir. ¿No? Entonces hoy día las iglesias nos sujetamos a todas las estupideces que nos dicen hoy día aquí y nos sujetamos porque hay que sujetarse ¿a qué? A las autoridades. ¿Qué es una autoridad? Hemos dicho aquel que ha obedecido, ha sido bendecido, tiene la unción y la gracia para adquirir autoridad. ¿Entienden? Si ustedes miran a su señor presidente, no ha pasado ni el primer asunto. Punto. A su segundo comandante de aquí tampoco ha pasado por ninguna de esas partes. ¿Entiendes, no? Pero quieres gobernar. ¿Por qué la Esther trae bendición? Porque obedece. La bendición le sigue. ¿Entiendes? Tiene la unción para poder decir fiesta. ¿Y qué cosa más quieres? Quiero ahorcado a Amán. Pero si la Torah dice que no tienes que matar, o no dice, estoy mal. Dice, ¿no?
¿Entiendes? Y yo te aseguro que eso es obedecer. Y después viene lo que viene del cielo a la tierra, la complacencia de Dios. Los romanos matan a Jesús, ¿no? ¿Sí? ¿Estaban incumpliendo la Biblia? Sí, pues. Si dice no matarás. ¿Me entienden? Dice no matarás. Y matan. Ah, pero no eran pues fariseos o no eran escribanos. Ya. Pero Dios estaba utilizando un mandato incumplido para que el cordero inmolado muera. ¿Me entienden? Dios estaba utilizando a Esther para que Esther muera o dé vida al pueblo de Israel, una de dos, porque de todas maneras el decreto de Amán estaba hecho, tenían que morir, y por eso Mardoqueo estaba como estaba. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pensaba primero Esther? Tengo que cumplir la ley, y la ley en el reino de mi esposo dice esto, punto. Yo no puedo hacer otra cosa. ¿Cuándo obedece? Cuando empieza a sufrir y el Mardoqueo le dice, oye, si tú no haces caso, tú también vas a morir. Entonces ahí todo le titira. Ok, entonces ahí actúa. Ahora, cuando a ti te dicen, igual vas a morir. Ah, yo sabía que iba a morir, yo debería haber vuelto al Señor y así somos. Y cortamos todo porque no nos gusta obedecer. ¿Cuál fue la gloria de la Esther o la vanagloria de la Esther? La obediencia. Ahora, la obediencia, ¿qué? A incumplir una ley, un mandato, un protocolo, un estatuto, un reglamento, lo que quieras, que estaba dentro del reino de Asuero. ¿O estoy mal? Además, con ayuno y oración. O sea, no así nomás, ya, andaste la loca, sacar el estatuto, no. Ayunar, orar y pedir. Estaba yendo contra el rey, el que gobierna ese lugar, ¿o no? ¿Sí? Sí. Y Dios actuó ¿sobre qué? Sobre la obediencia de Esther. ¿Me entienden? ¿Sí? Pero entonces está mal, ¿no? Está mal. ¿Qué estaba mal? El decreto de Amán. ¿Qué estaba mal? Que el pueblo judío sea menoscabado por Amán. Eso está mal. Estaba incumpliendo otras leyes que tú y yo no vemos. Entonces, cuando nos estamos moviendo y les digo, era hijo y por causa del sufrimiento aprendió obediencia, ¿sí? Era reina y por causa del sufrimiento aprendió obediencia. No conocía del Espíritu Santo, no tenía idea de cómo era tener el Espíritu Santo todo el tiempo, no miraba el cielo porque en Esther no se habla de Dios. Y ella fue en contra de ¿qué? Ahora, ¿qué hizo? Sí, mandó a ayunar y a orar, a buscar la presencia de Dios para que se haga su voluntad aún sobre la ley. Algo que tú y yo no estamos dispuestos a hacer. Entonces, ¿qué sucede? ¿Dónde aprendemos obediencia? No es fácil obedecer cuando te voy a decir, ay, a ver, haz tu tarea, te voy a dar un dulce. Listo. Ven aquí, te voy a dar tu sueldo. ¿Tienes? Porque es fácil obedecer cuando estamos contentos, alegres, cuando hay una recompensa de la obediencia. ¿Cuál es la recompensa de la obediencia? El dominio. Esa es la recompensa, ¿no? Que tu dominio sobre eso que te está afectando sea tal que lo puedas mostrar a los demás y sea tan evidente que la gente diga, ah, ese dominio tengo, porque lo dominas, ¿entiendes? Hay gente que domina las cosas porque ha sufrido y tiene obediencia en el sufrimiento. Ha aprendido obediencia. Meterte para morir después, ella podía decir, tenía todo, ¿no? Era reina, su sierva a su lado, se hace así y ella así, entonces ya tenía todo.
Tú puedes estar en tu zona de comodidad hoy día y no te vas a mover de ahí, porque ¿para qué vas a provocar sufrimiento? Porque el sufrimiento no es, me ha dejado, me ha abandonado, o lo he dejado, me ha ido, o ha pasado esto, me dijo, no es eso, sí es, no sé, son problemas que pasamos día a día. Sufrimiento va a ser el día que Levo Morales te diga, trabajas, eres cristiano, ahorita vamos a ver cómo te va. Ahí va a ser sufrimiento. Ahorita estamos como en el pre-kinder del sufrimiento, pero en el pre-kinder, ¿sí?, lloramos grave, estamos dispuestos a llorar, no estamos dispuestos a aprender bajo lo que estamos llorando. Porque, ¿por qué me has dicho? ¿Cómo me entienden? En vez de entender que si yo obedezco en el sufrimiento voy a tener bendición. Eso es lo que le pasa a Jesús. Muere y ¿qué hace? Vuelve a su lugar. ¿Cuál era el lugar de Esther? ¿Esther pierde su lugar? Escúchate el rey que le va a dar todo. Y ella dice, ok, ya, entonces ahora me vas a dar todo el mundo, que yo quiero es una cenita, ¿no?, donde estemos todos nosotros y el Amán también, para que el Amán sea ahorcado, o sea, para que Satanás sea puesto bajo sus pies. Y eso es lo que pasa, eso es lo que sucede, y ahí acaba con la fiesta de Purim, ¿estamos? ¿Qué quiere decir? La liberación del pueblo de Israel. ¿Eso es así? ¿Sí? Si eso es así, si estamos en eso, primero pasó sufrimiento la Esther. ¿Estamos? Si pasó sufrimiento la Esther, ¿qué tenemos que ver nosotros? ¿Qué ha aprendido ella? Algo sobrenatural. Que podía romper protocolo entrando donde el rey. ¿Me entienden? ¿No? No, entrar donde Levo Morales, no sabes lo difícil que es. Seguro. Pero si el Señor te manda, aunque sea difícil, vas a entrar. ¿Me entiendes? Si tú, ahora, obviamente si el Señor te manda, ¿no? O sea, no estoy diciendo que te han mandado, o sea, o la mandada, porque yo conozco a muchos que se mandan nomás y no, Dios ni les ha dicho nada, ¿no? Porque es que Dios te manda. De hecho, Esther no estaba preparada para eso. Y todo esto pasa en 4 versículos. Entre que se mandan mensajeros y este Señor el ataque que empieza a mover todas las cosas, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Ahora, esta mujer rompe leyes o mandamientos. ¿Ya? Ahora, si entendemos qué cosa nosotros no podemos romper, es nuestra relación con Dios. Es lo único que no podemos romper. Ahora, ¿qué entendía la Esther? Que 30 días su rey, su esposo, no le había llamado. Estaba ocupado, ¿no? Y ella estaba atenta porque sabía que 30 días no le había llamado. O sea, no, porque podía haber dicho, hace tiempo que no me llama. Ella estaba como una virgen prudente esperando que le llame. ¿Entienden? Cuando estamos en el sufrimiento, es ya no vuelve, ¿qué me importa? Entonces retrocedemos. Y si retrocedemos, como dice la palabra, si retrocedieres, no le agradarás a mi alma. Pero ese es el juego en el que nos metemos, retrocedemos, entonces tenemos que ir al encuentro, reencuentro, lanzamiento, relanzamiento otra vez, y así vamos otra vez. Entonces es como, volveremos a empezar para comenzar la dieta. Y no se puede, porque aquí el juego es feroz. El diablo dice, yo estoy aquí y voy a fregarte. Y la palabra dice, no vas a estar libre porque él tiene maquinaciones contra ti. ¿Estamos? Amán tenía maquinaciones contra el pueblo judío, no contra la Esther, porque de hecho ni sabían que la Esther era judía. ¿Entienden? Como aquí nadie sabe que es cristiano, o algunos pocos saben que es cristiano. Sí, cristiano, sí, no te preocupes, pero yo le viste en el Love City ayer y listo, que cristiano. En cambio la Esther ejercía su posición para llegar a dónde, a estar cerca del rey. Y el rey, después del Purim, está cerca de la reina. Es el que leo en la cultura, no en la Biblia. Pero en la cultura dice que Esther y el rey Asuero permanecen juntos. ¿Me entiendes? ¿Sí? Ahora, si tenemos que aprender obediencia, como hemos dicho, para que todas estas cosas nos sucedan, tenemos que entender qué es para nosotros el sufrimiento. Porque tú puedes sufrir de algo que yo no voy a sufrir.
Y yo puedo sufrir de algo que tú no vas a sufrir, en cuerpo, en alma y en espíritu, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué pasa? Cuando tenemos niveles de sufrimiento diferentes, es como el cuerpo. Si te duele tu alma, te duele tu alma. No sabes dónde está, no sabes cómo es, pero te duele, ¿ya? Pero si tú sabes que te duele tu cuerpo, sabes que te duele tu cuerpo, ¿no? Me duele la uña de mi cuerpo, todo me duele, ¿no? ¿Qué cosa no te duele, por ejemplo? Hasta que te duele, pero básicamente es el cuero cabelludo, no te duele el cabello, que es una extensión que sale de tu cuerpo, ¿ya? Pero te puede doler tu ojo, tu nariz, tu garganta, todo te puede doler. Cualquier parte de tu cuerpo inherente a ti te puede doler, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y no por eso cambias, o sea, no, me duele mi uña, entonces la sacaré a la uña para ver, no puedes hacer eso, ¿estamos? Ahora, tú sabes qué clase de dolor es el que tienes, ¿estamos? ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos con el sufrimiento? Porque te va a doler. Si vas a estar así bien a rajatabla conmigo, vas a decir, no, yo no voy a hacer una farmaquilla, a mí que me importa, voy a morir al pie del cadáver, pero no voy a tomar nada, ¿no? Y estás ahí sufriendo porque te duele, ¿no? Hasta que ya no puedes y luego como loco tomas, ¿no? Lo que no has tomado 7 días lo tomas y por el primero, ¿no? Por más, por bien escrito, antes de drogar y se te pasa el dolor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no sabemos canalizar el sufrimiento. Ahora, ¿cómo se canaliza el sufrimiento? Lo que ha hecho Esther. Jesús oró al Padre y le dijo, pasa de mí esta copa, ¿no? ¿Sí? Esther oró o mandó a orar. Manda a orar, ¿no? Pero también dice que ella iba a hacer lo mismo con sus doncellas. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí? Entonces dice, aunque es en contra de la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. ¿Me entienden? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se tiene que levantar en el sufrimiento? Y la mayoría cuando empieza a sufrir me manda por un tubo al mundo entero. Entonces, listo, ya listo, nomás así. Listo. ¿Qué ha pasado? Sí, pero ahí nos movemos rápido. Tócate y fuga. Así. Yo ya no sé si se han ido, se han vuelto, si después vuelven. Entonces, ¿qué han enseñado a su cuerpo, a su alma y a su espíritu? Que en el momento del sufrimiento hay que escapar. ¿Entienden? ¿Qué le ha enseñado Esther a su cuerpo? Que el momento del sufrimiento tiene que confrontar todo lo que hemos aprendido, porque tienes que obedecer para después poder dominar. Entonces, si ella ha hecho eso, ¿qué ha hecho? Dice, voy a ir en contra de la ley, voy a ver al rey, y si tengo que morir, voy a morir. ¿Sí? Todos y todas las informaciones que hoy día nos dan son, evita sufrir. ¿Entiendes? No importa si después del paracetamol te va a sacar la mugre, tal cosa, evita que el dolor se te pase. ¿Me entienden? Tenemos una cultura de evitar el sufrimiento. Y la palabra dice que Jesús sufrió hasta la muerte para darnos salvación. No dice que estaba feliz y contento y entonces nos dio salvación. Ni le pasó lo mismo a Esther. No fue así. Y si tú miras alrededor de todos los libros de la Torah, cualquier persona que ha aprendido a tener dominio sobre algo ha aprendido a sufrir. Y en el sufrimiento a obedecer. Si no aprendemos eso, cuando vengamos a seguir trabajando, vamos a pensar, esa cultura que está de boga ahora, el pare de sufrir, que no es bíblica.
No está en la Biblia. La palabra dice que si sufres, eres bienaventurado. Bienaventurado el que sufre, dice. Ahora, el sufrimiento hizo que Jesús aprendiera obediencia. En el sufrimiento de Esther pudo decir: aquí macana, si van a morir los judíos que mueren, yo no sabía. No se Mardoqueo, a ver, voy a buscar alguna cita en esto, y en eso de repente va a haber el holocausto, los van a matar antes, porque de repente pudo ser antes el holocausto. Porque Amán pudo haber hecho que ese decreto mate más judíos. Y no era su lío. Es como ahorita el Arequipa nos dice: hay que ir allá, y de repente nos fichan. No, es que no sabes, yo trabajo, entonces no se me ven, entonces ¿cómo voy a hacer mi trabajo? Yo trabajo en el más, pues así soy, y no, entonces no estoy preparado para sufrir, estoy preparado para escapar. Y el diablo está feliz, o sea, no necesita hacer nada. La palabra dice: resistí al diablo y huirá de ti. Y básicamente, ¿en qué momento resistes al diablo? ¿Cuando estás feliz? ¿Cuando tienes todo bien? ¿Cuándo? Cuando estás mal. Cuando estás mal tienes que resistir al diablo. Y básicamente el diablo eres tú. Tienes que resistirte a ti misma, o a ti mismo. Si no te resistes a ti mismo, estás fregado. ¿Por qué? La gente que termina siendo hipocondríaca, ¿por qué es? Porque en algún momento el estar enfermo le ha traído algo bueno. ¿Qué te pasa? ¿Qué es un día? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Mujeres que yo conozco quizás en la chiripiota, la de porque así lo tiene a su marido dando vueltas. Su marido ya está hasta aquí, pero se sana de una cosa, entonces cuando ya se sana de una cosa, el tipo quiere jugar fútbol, entonces ya le duele otra cosa. ¿Me entiendes? No quiere, ¿por qué? Porque no quiere que el otro tenga vida. Entonces la vida tiene que ser la extensión de ella. Entonces, ¿me entiendes? Y básicamente empiezan a manipular sobre el sufrimiento. Mamás, papás, hijos, abuelitos, abuelas, todos hacen eso sobre lo que es. Es que me duele, es que me ha dolido y no me has visto. Entonces, el sufrimiento provoca obediencia. No provoca que tu marido o tu mujer esté hablando alrededor de ti como guairongo. Tiene que provocar obediencia. ¿Me entiendes? Ahora, si en tu estudio exhaustivo de tus 40, 50 años en la vida te has dedicado a sufrir y a hacer tocate y fuga, tenemos que hacer reingeniería de eso, porque tu cuerpo, alma y espíritu se han acostumbrado a eso. ¿Te has dado cuenta, personas que cuando empiezan a haber problemas en la familia, lo que sea, no sé qué no se arregla y salen corriendo? ¿Sí? Porque no están, es que no me gusta que griten, no me gusta, ya está bien, no te gusta, y está bien que dice quítese toda gritería, todo está bien, pero eso te provoca sufrimiento, entonces le escapas y no quieres afrontar el sufrimiento. O gente que, por ejemplo, no va a visitar a su familiar en la clínica porque no le gusta ver sufrir a nadie. Pero, o sea, no sé si ya, y entonces, ¿qué vas a hacer, no? Por WhatsApp le voy a escribir, como ahora ya se puede enviar escritos por WhatsApp: espero que te sientas mejor, mandame foto de cómo estás, ¿no? O sea, no puedes hacer eso. Ahora, depende de cada uno el que quiera aprender obediencia. La palabra dice clarita en Hebreos: aunque era hijo de Dios, por el sufrimiento aprendió obediencia. Ahora, por ese sufrimiento se aprende obediencia. No dice por el sufrimiento recibió obediencia, dice que se aprendió. Yo te puedo estar hablando 1000 veces de lo que significa obediencia, desobediencia, diseño, no diseño. No pasa por lo que yo enseñe, pasa por lo que tú aprendes. Si tú no quieres aprender, o sea, sí, me parece muy buena la prédica, qué bien, ahí se va a quedar. Y listo. ¿Y yo qué voy a hacer con el que ahí se va a quedar? Yo no puedo hacer nada. ¿Me entienden, no? Porque no se puede hacer nada. Ustedes deben aprender, dice, siendo hijo de Dios, aprendió por causa del sufrimiento obediencia. ¿Amén? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que romper protocolo. ¿Qué protocolo rompió Jesús cuando estaba orando? Estaba determinado que su propósito en la tierra era morir. Y él lo sabía. Su alma lo sabía, su espíritu lo sabía, su cuerpo también lo sabía. Y le dice: no quiero.
se responde y dice, no sé, haga lo que yo quiero, si no lo que tú quieres, aleluya, pero podía haberse evitado la oración y haber dicho, Señor, fortaleceme para este día. ¿No? Estaba un poco como, ay Padre, a ver si pudieras, ¿no? O sea, si pudiera, ¿no? Pero él sabía que ni siquiera el día ni la hora podía mover, porque si no movía todo. ¿Me entiendes? Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para entender, yo como persona humana, finita, no hija de Dios como Jesucristo, pero sí hija de Dios o hijo de Dios, no como Jesucristo, aunque era igualito en carne como nosotros, ¿sí? Para decir a mi cuerpo, alma y espíritu, el sufrimiento es bueno. ¿Cómo? Tengo que aprender de la fe. Lo único que mantuvo a la Esther para meterse ahí fue la fe. De creer que había un pueblo que estaba orando por ella y ayunando por ella. No se habla de Jehová como tal. Dice, ayunen y oren. Que se haga. ¿Para qué? Para que yo pueda salvar al pueblo de Israel. ¿Qué te evitas o qué evitas si tú no ves de romper algún protocolo que te va a causar sufrimiento, que te va a causar miedo, temor? ¿Qué te evitas? La liberación. Si Jesús, más allá de su temor reverente a Dios mientras oraba, le hubiera dado más miedo, ¿qué hubiera pasado? No hubiera vuelto a su lugar, ¿no ves? Y ni tú ni yo hubiéramos sido liberados. Simple. Si tenía un plan C, el Señor no lo sé, y tal vez que sí, ¿ok? Es posible. Pero si todo acababa con Jesús, no hubiéramos tenido nada. Absolutamente nada. ¿Ya? Ahora, así como tú dependiste en algún momento de tus padres, hay gente que depende de ti. Y tú prefieres, no sé, mejor no sé. Así ignoro, y cuando uno corazón que no ve, corazón que lo siente, ¿no? Sí, pero a veces hay que sentir para obedecer, porque es cuando sentimos el sufrimiento que podemos aprender obediencia. ¿Cómo hacemos? Yo, honestamente, diciéndole al Señor, hay muchos que según su diseño pueden ser más aguerridos que otros, ¿no? Pero el sufrimiento no es para los coléricos, es para los coléricos, melancólicos, sanguíneos, inflamaciones, es para todos, ¿sí? Ahora, yo he sufrido. ¿Cuántos hemos sufrido harto? ¿No ven? Ya. Entonces, si hubiéramos sufrido bien, hubiéramos aprendido obediencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hemos sufrido mal. ¿Ya? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, si tú miras y ahorita les he dicho, a ver, acuérdense un sufrimiento que tengan. Ya, se van a acordar. Ahora, en ese sufrimiento hemos sufrido como nos han enseñado a sufrir. ¿No ven? Por ejemplo, no sé si la Iglesia Católica no ha hecho mi estudio exhaustivo de los entierros, pero ¿qué te dice? Guarda un año de luto, ¿no? 8 días para la misa de no sé qué, el cierre de cabo. Si eres aymara, además tienes que ir a quemar la ropa. ¿Cómo es ahorita? Tienes que hacer el lavatorio, ¿no? Todo un relajo para que, ¿cómo son los pasos del sufrimiento? ¿No? Vas a ponerte el luto así, entonces vas a hacer así, y es una falta de respeto si no te pones el luto. ¿Me entienden, no? ¿Sí? Y el Señor dijo a los muertos, dejadlos que se entierren solitos y hagan, ¿no? Más o menos así. ¿Tú crees que el sufrimiento más difícil de la vida es perder a alguien? Pero perderlo, ¿no? O sea, se murió y así sería. Es uno de los más grandes, y depende de qué sufrimiento, ¿no? Si es tu hijo, es contra la naturaleza. De repente es el mayor sufrimiento, que pierdes a tu hijo, ¿ya? Es el mayor sufrimiento. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Cómo haces en los sufrimientos que has pasado, ¿ya?
de entender que así como la Iglesia Católica te ha puesto un protocolo bien bonito, ¿ya? El Señor ha puesto un protocolo para ti, ¿sí? Tu lamento se convertirá en baile, ¿no? Tu tristeza en gozo. O sea, el Señor habla de que te va a pasar y te va a doler, pero ¿cuándo se va a convertir? Cuando aprendas obediencia. Es que pensamos que es milagro nomás, pues, o sea, tu lamento se convertirá en baile. ¿Qué es? ¿Alguna vez tu lamento te convirtió en baile así que rápido? ¿Y cuál es el proceso? La obediencia. No, es que no es así, nos han enseñado mal. O sea, todo eso es un proceso. Si es un proceso, hermano, ¿cómo puede ser un proceso donde tú tengas aprendizaje? Es obediencia. Es la única forma. Ahora, ¿obediencia a qué? ¿Qué haces en el momento del sufrimiento? ¿Obedecer a qué? Me han dicho 3 días de luto, me pongo 1 año de algo. No es eso. ¿Obedecer a quién? ¿Por qué obediencia aprendió Jesús? ¿Qué obediencia aprendió Jesús cuando sufrió? A ver, ¿qué obediencia? ¿Qué obediencia aprendió? A ver. Aparte de que lo que se genera es la fe, pero ¿qué obediencia aprendí? Porque uno aprende a obedecer las señales de tránsito, aprende a obedecer las leyes del que aprende a obedecer, ¿no ves? Así vamos aprendiendo en la vida, aprendemos a obedecer, a comer con la boca cerrada, aprendemos, ¿no ves? ¿O no? Y todas esas cosas que aprendemos a obedecer son protocolos en nuestra vida que nos hacen bien o nos hacen mal, depende, ¿no ves? ¿Sí? Y ahora, ¿qué hace? ¿Qué se aprende en el sufrimiento? ¿Qué obediencia se aprende? Porque es bien grande, ¿no? O sea, por causa del sufrimiento aprendió obediencia. ¿Perfecto? ¿Obediencia de qué? ¿Qué obediencia ha tenido Jesús? A ver, piensen. Hay un atributo de Dios que la mayoría en sufrimiento olvida. A ver, es un atributo bien grande. Un atributo de Dios. A ver, procuren pensar. Porque, ¿qué aprendió? Obediencia. ¿Obediencia a qué? Obedecemos a ciertas cosas, hermano. El André me puede obedecer fácilmente ciertas cosas. ¿Cómo le va a ganar de obedecer? Que me pare, la condición de lo pegue. Mentira, no lo pego, pero aunque hiciera eso. ¿Qué obediencia aprendió Jesús? Según el proceso que uno pasa, aprende ciertas obediencias. Porque obedecer, ¿qué es? Obedecer ya es dejar tu voluntad para otro. O sea, ¿ya? Aprendió a hacer su voluntad. Ya, estamos bien, pero no. ¿Qué es lo que tú deberías aprender en el sufrimiento para mantenerte ahí? ¿Qué clase de obediencia? Lo que hizo Esther en el momento del sufrimiento fue obedecer a Mardoqueo. ¿Sí? ¿Sí? Lo obedeció al Mardoqueo. ¿Sí? Y cumpliendo la ley de su esposo y del rey. ¿Estamos? ¿Sí? Y si moría, moría. ¿Sí? ¿Qué clase de obediencia aprendió? No. ¿Qué? No te escucho. No. Al dominio. No. Hay una palabra. Fe. No, la fe la tenemos. O sea, ella entró por fe.
Hay una palabra. ¿Qué? No, o sea, ella obedeció y por obedecer estaba haciendo la voluntad, ¿no? De Mardoqueo, porque era la voluntad de Mardoqueo. ¿Para qué? Para liberar el pueblo de Israel. ¿Estamos? Ya. Jesús obedeció, dice, hasta la muerte. Y muerte de cruz, ¿amén? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Él lo hizo por fe, ¿no? No, por obediencia. A ver. Hay un atributo de Dios que es el que nosotros ganamos en ese momento del sufrimiento, porque si tú obedeces, a ver, si tú obedeces hoy día lo que yo te digo, no sé, párense todos ahorita, no estás sufriendo, no pasa nada, no estás obedeciendo, y punto. Si voy a sufrir con sufrimiento, estás parado, ¿sí? No, ¿verdad? No, ya. A ver, tratemos de entrar en el espíritu y mirar esto que es importante. En el sufrimiento, Jesús aprendió obediencia. ¿Qué obediencia? Jesús, desde el principio, era obediente, hermano, me van a disculpar. O sea, no es que por el sufrimiento aprendió a obedecer. ¿Bien? Aprendió en ese sufrimiento una clase de obediencia que es la que puede determinar tu vida de muerte a vida. No. Una. Háganlo entender en su cabecita. Un atributo de Dios es no siempre, nada, se rinde, no, fidelidad, ¿qué va? Fidelidad. Cuando tú no eres obediente, ¿qué eres? Eres infiel. Eres infiel. Lo que Jesús aprendió fue a ser fiel con su Padre. Lo que Esther aprendió fue a ser fiel ¿con qué? Con el pueblo de Israel. ¿Qué clase de obediencia aprendió? Fidelidad. Hermano, si tú eres fiel y leal, no importa qué haga tu hijo, tu hija, tu esposo, no te importa, vas a estar fiel y vas a estar ahí hasta la muerte. Básicamente, ¿qué tipo de obediencia es la que puede sustentar a uno cuando está en sufrimiento? Ser fiel. Tu marido te saca la mugre, sé fiel. Ahora no haces ser fiel a todos sus heridos que te causan muerte. No estoy hablando de eso. ¿Obediente a quién? Al Padre. ¿Y qué tienes que hacer ahí? Ser fiel. El Señor te va a dar la salida. Pero no creemos. Entonces te vas a dar esto, no sabes cómo yo he sufrido, me he tenido que ir. Y te cuenta ya cuando ya se ha ido, ¿lo vemos? Ya. ¿A quién has sido obediente en ese momento? Exacto, a ellos mismos. Porque nuestro cuerpo no quiere subir. Obviamente, hermanos, el Señor nos ha creado en el cuerpo corporalmente a saber que no qué cosa lastima. Sabemos, ¿no? Ya hemos hablado de eso el otro día. Hemos dicho, ya sabemos, no sé que hay una enfermedad, no sé qué se llama, que cuando tú puedes andar como Walking Dead con tu dedo colgando no sientes dolor. ¿Ya? El Señor ha puesto en nosotros los sensores para decir, basta, ya sal corriendo de ahí. Yo les he contado varias veces que he visto gente, un niño ha muerto por causa de quédate con tu marido que te siga golpeando. Eso no es fidelidad. Eso es obediencia a tu pastor, que es tan finito como tú. ¿Me entienden? Estoy hablando de esa obediencia que trae el sufrimiento, es la fidelidad. Si tú te mantienes, no me gusta lo que pasa, si te mantienes fiel es por obediencia. Esa fidelidad te va a traer el fruto. Si es fácil obedecer, o sea, a tu jefe, ya viste que le importa. O sea, cuando no estás en un momento de sufrimiento, a ver, obedece, no te gusta, no obedeces. Es que bueno, ¿sabes lo que estoy pasando? Yo no sé. Haz lo que te estoy diciendo, no quiero, me duele. Ay, bueno, no hagas pues. Ahora, ¿acaso es lo que yo te digo? No es más bien, ¿sí? El
fidelidad para que pueda seguir obedeciendo en todo. Porque ¿a qué fue fiel Jesús? Al Padre. ¿Qué aprendió? Fidelidad. Podía haber dicho: estamos en el mismo equipo, tú, yo y el Espíritu Santo. Lo moveremos más un viernes más. Cuando yo esté preparado, eso ya lo hacemos. ¿Podía haber hecho eso? ¿O no podía? ¿Podía escapar? ¿O no? Sí, pero no lo hizo. ¿Entiendes? Ahora, ¿por qué ese atributo en el sufrimiento se muestra? ¿Qué aprendes? Sobre todas las cosas, el Señor es fiel. Él es fiel. Dice: tú eres infiel, yo permanezco fiel. ¿Y cómo se nota eso? En el sufrimiento. Por eso dice: él aprendió en el sufrimiento. La Esther, yo no creo que estaba diciendo: ¡ay, sí, no estaba así. Sabía que el decreto era: morirás querida. O sea, si no habías gracias a este Señor, gracias al Señor, te estiras y así se vive. ¿Ya? Nosotros hemos dicho que Cristo es nuestra Pascua. Amén. Ahora, si Cristo es nuestra Pascua, Él sufrió muerte para hacer nuestras partes, para darnos libertad. Tenemos nosotros que pasar a esto de pesar, a la fiesta de las primicias, que en realidad se hace el momento después de la Pascua. ¿Y por qué nosotros no hacemos el momento después de la Pascua? Yo les he explicado: no nos vamos a alinear a ser judíos, nos vamos a alinear a entender que son las primicias para nosotros. Ahora, ¿qué es primicia para nosotros? Si no vamos a entender qué cosa es obediencia, no vamos a entender qué es primicia. Porque ¿qué le puedes dar a tu Señor? A ver, el sufrimiento. ¿Cuántas veces en sufrimiento no has obedecido? Su mami no está y después que te aplaces. Yo me he aplazado cuando el Señor me ha mostrado, y yo, en sufrimiento he hecho lo que me ha dado la gana. Y pus, ¿ya? Y al hacer lo que me ha dado la gana, he sido infiel. ¿Dónde notas la fidelidad? Creo que si mi esposo o mi esposa me da flor, clavel, chocolate todo el día, yo soy fiel. Pero si me saca la mugre y es indiferente conmigo y toda la vaina, yo me corro por mi vida. Y ahorita que ya tengo todas las autoridades de mi parte, me invento, me golpeo y digo que me ha golpeado, y así no es, o no es así. ¿Sí? Todo parte por la infidelidad. Dice: tú eres infiel, Dios mío. ¿A dónde le digas? No voy a alcanzar. Pero nótense 2 versículos más, por favor. Lucas 7. 36 al 50. Y Juan 12. Del 1 al 3. Lucas 7 y Juan 12 hablan de 2 eventos parecidos y diferentes a la vez. Lucas 7 habla de la mujer que unge a Jesús, ¿ya? Y Juan 12 habla de María que unge a Jesús. Lucas 7 habla de Simón, el fariseo. Y Juan 12 habla de Simón, el leproso. Lucas 7 se desarrolla en Naín, que es un lugar de Galilea. Y Juan 12 se desarrolla en Betania. Naín significa deleitoso, y va a ser importante que lo notes. Naín significa deleitoso.
y Betania significa casa de Dios. Ambos acontecimientos son parecidos, como les digo. Lucas 7 es el comienzo. Es cuando Jesús comienza su ministerio. Y Juan 12 es el final, cuando Jesús es la Pascua. Nosotros seguimos sin perder de vista que tenemos que hacer el altar. Amén. Que la santificación en nosotros tiene que ser siempre. Y la obediencia es parte de la santificación, si no es lo más importante. El aprender la santificación les trae sufrimiento. Y ese sufrimiento nos tiene que traer fidelidad. Hoy día la luz me llama y me dice: no tenemos que arreglar nomás todo bien, porque tenemos que hacer las cosas correctamente, y es verdad, tienes razón. Y eso le va a traer, le ha traído sufrimiento, está arreglando las cosas. Ahora, ¿qué está haciendo con ese sufrimiento? Ha aprendido fidelidad. Eso es una realidad. Amén. Y eso es claro en la tierra. Ahora, nosotros tenemos que comenzar, porque cuando nosotros hemos dicho, ya tenemos el diseño, tenemos la roca, tenemos los fundamentos, nos hemos santificado, ¿sí? Para que entre la casa y en la casa se albergue a Jesucristo, tenemos que aprender obediencia y a obedecer con complacencia. Amén. Para eso, estos dos versículos o estas dos situaciones parecidas y al final diferentes, porque una es al comienzo del ministerio de Jesús, cuando derrama el alabastro María, perdón, la mujer que derrama, y Juan 12, que es cuando María, la hermana de Lázaro, derrama alabastro también sobre la cabeza de Jesús. Es al final, y justamente al final, o sea, 2 días antes de que sea la Pascua y que Jesús sea entregado. Bien, y lo de esta mujer en Lucas 7 es al comiencito siempre del ministerio de Jesús. Amén. Nosotros estamos diciendo que tenemos que santificarnos de tal forma que podamos tener a Jesús como la Pascua en nosotros, que sea Cristo en nosotros, que Él esté aquí, Él haga lo que tenga que hacer. Ya no seamos nosotros, amén. Vamos a necesitar que es Cristo sea ese olor fragante sobre nosotros, amén. Ahora, ese es un comienzo y hay un final, y en ambos hay olor fragante, ¿ya? Ahora, ¿en qué momento ambos? En ambos momentos Jesús estaba comenzando algo nuevo, ¿ya? Había estado 30 años en algún lugar y después comienza a hacer cosas nuevas. Nosotros tenemos que empezar a hacer cosas nuevas, amén. Y termina Jesús con algo nuevo: morir. Él sabía que su diseño era para morir, amén. Pero cómo morir, cómo hacer, eso ha ido viéndolo cuando ha empezado a meterse con el romano, a mirar a Judas, a saber que estaba aquí, el que está a mi lado ha venido a lastimarme, dice, ¿no? ¿Ha sentido dolor o no ha sufrido? Ha sufrido, ¿no? ¿Ha recibido el beso? Ha recibido, ¿sí? ¿Qué aprendió Jesús? La fidelidad y la obediencia. Fue fiel aún con Judas, porque podía haber sacado la mano. ¿Sí o no? Nosotros y Simón, en este lado el fariseo, aquel que está en la ley, y aquí el Simón el leproso, aquel que necesita ser sanado, y al final del Evangelio de Cristo. Nosotros hemos dicho que tenemos que avanzar hacia obedecer al Señor, ¿sí? Para tener dominio de las cosas. No hay otra forma. Ahora, la obediencia es igualito, pues, hasta la muerte, ¿no ven? Y estos dos acontecimientos que no los vamos a leer ahora, quisiera por favor que ustedes lo lean en su casa, porque vamos a pasar de ahí a las primicias y vamos a comenzar lo nuevo. Las primicias se dan en 3 fiestas y las primicias son sobre el fruto de la cebada, que es la guerra, que es la primera primicia que se da, luego el fruto del trigo, que es la palabra, ya que nosotros tenemos que aprender, porque sí o sí vamos a comenzar algo nuevo. Lo nuevo
trae sufrimiento. Eso es así. Tantas cosas que nos hemos negado a hacer y hoy día estamos muchos aquí pagando las consecuencias de no haber obedecido en algún momento algo que se les ha enseñado. Es que no quería venir. Ay, bueno, yo qué te puedo decir. Como también igual el Señor les ha dado clases intensivas y lo han logrado, ¿no? Pero es más complicado cuando tú no estás dispuesto a aprender para dominar eso. Algo nuevo van a hacer, ¿ven? Y tenemos que estar preparados. Ahora, hay cosas, por ejemplo, el sufrimiento de Esther fue liberación para el pueblo judío, ¿no? O sea que el pueblo judío ni se enteró que iba a sufrir la Esther. Y si se enteró, o sea, a ellos no les afectaba. Es como ahorita, por ejemplo, estamos aquí bien y de repente la Mari Carmen, ahora que no le está doliendo, de repente le duele. ¿Me entienden? Pero sí creemos que nosotros hemos cantado por gozo para ella y hemos abierto camino para ella, ¿amén? Sí. Pero su sufrimiento, ¿qué es? Liberación. ¿Amén? ¿Sí? Pero no lo hemos sentido. El sufrimiento de una mamá cuando da a luz es alegría para el papá. ¡Ay, tan linda la guau! Y la mamá está gritando porque está dando luz. ¿Sí? Cuando van a hacer algo nuevo, hay sufrimiento. Para ese sufrimiento se necesita alabastro, se necesita perfume, se necesita varias cosas. Para el comienzo también, porque para el algo nuevo, ropa nueva, cosa nueva, casa nueva, para que algo se finalice como el ministerio de Jesús, igual se necesita. Amén. Entonces vamos a aprender eso, espero que el sábado, para que podamos saber que en este nuevo mes, y también les estoy pidiendo que por favor sepan cuál es el nuevo mes, lo que traigamos sea sobre algo nuevo. Ahora, ¿qué vas a aprender en el sufrimiento, hermano? Por favor, no te olvides de este atributo. Seremos fieles. Eso es lo que ha aprendido Jesús. Él era fiel. En el sufrimiento hemos aprendido a ser infieles. La iglesia se ha dedicado a enseñarnos a ser infieles. Si yo tampoco entiendo por qué el Señor no te ha hablado hasta ahora, así somos. Jesús el Padre no le habló a Jesús, dice que lo oyó por el temor que tenía, pero ni le dijo, chismus nada. ¿Me entienden? Lo oyó. No, es que no me escucha. Él dice que escucha, no le digas que no escucha, él no es sordo, dice, no soy sordo. Dice, oigo. Si no me da la gana de responder es otra cosa. ¿No te ha pasado? Tu papá te escucha y no te dice nada. Si te miras, a mí me ha pasado, le digo, no, mentira, no pasa. A mí me ha pasado cuando yo alguna cosa me dice el Andrei. Pero le he oído. No me da la gana de responder, de hecho me renegaron, pero le he oído, ¿me entiendes? ¿Sí? Pero uno tiene que permanecer fiel. ¿Amén? Van a hacer lo nuevo. Para unos, eso nuevo va a ser alegría. Para otros, de repente, va a ser sufrimiento. Pero tienen que ser fieles. ¿Amén? Y en ese sufrimiento forjar la fidelidad. Eso es lo que tenemos que forjar. Vamos a ver los tipos de obediencia. Producen ciertos atributos que nos hacen a imagen y semejanza de Dios. Eso es. Por eso hay el perfume, que esa mujer, va a venir un perfumista y te va a derramar perfume para que eso suba. Es la persona que viene antes de ti y te empieza a decir lo que tiene que hacer para que de ti salga olor fragante. Eso es lo que pasó. ¿Qué dice Jesús cuando nunca siente? Dice, oye, ¿por qué gastas? Le dice, no le digas eso. Es necesario que ella me prepare para la sepultura. Se los voy a contar el sábado. Es genial. A la otra dice, la María le tira toda la vaina y está oloroso para comenzar su ministerio. Nosotros en ambos casos, porque algunos vamos a comenzar y otros vamos a terminar ciertas cosas, para obviamente volver a comenzar, ¿está bien? Porque todavía no queremos morir, ¿no? Y el Señor nos ha dicho que nos va a llevar, entonces vamos a hacer eso, amén. Pero tenemos que entender en obediencia y en verdad, lo que se trae nuevo, siempre al comienzo trae sufrimiento. Para entender esto, no le ha pasado a ustedes en nuevos trabajos, en nuevos colegios, si será, no será, no sabes qué gente te vas a encontrar, con qué cara, si química, física habrá, no habrá matemáticas, no importa, amén. Pero el atributo de ser bienaventurado porque sufres es la fidelidad.
Entonces, si en estos días, en estos años has aprendido de que el sufrimiento trae deserción, retírate, tócate y fuga, corremos por nuestra vida, el Señor es malo, quédate. Y dile, Señor, si hasta en cada sufrimiento tú sabes que me he escapado, me he ido, me he corrido, me voy a quedar y te voy a obedecer hasta la muerte. Y entonces Él te va a dar la sanidad. Entonces ya si quedas que te pise tu marido, te aplaste, no, pero en el sufrimiento quédate, porque si no te quedas, no viene la bendición. ¿Me entiendes? La fidelidad es la clase de obediencia. La bendición es otra cosa, y el dominio sobre eso es el fruto que vamos a ver de cada uno de nosotros. ¿Amén? Por favor, si pueden mañana visitar a la Mari Carmen, se los agradezco mucho. ¿Ya? A partir de mañana. Al menos yo creo que saldrá sala ya mañana, ¿no? Sí, el sábado, de hecho, no, pero a mí me han dicho recién, Andrea, que mañana. Pero le confirmas, confirmamos y les confirmamos nosotros. Ya, Padre, te damos gracias por esta noche. Te pedimos, Padre mío, que nos ayudes, Señor. Ay, Padre, que nos ayudes, Señor, para que todas las cosas que hagamos, Señor, mientras aprendemos, Señor, sean sin desviarnos de tu palabra, Señor. Padre, tu Hijo Jesús aprendió obediencia por el sufrimiento que tuvo, Señor. Y esa clase de obediencia, Señor, es tan valiosa porque nos mantiene fieles a ti. Padre, te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes y que reveles a cada uno de nosotros esa fidelidad. Yo sé que muchos aquí han sufrido y por sufrimiento se han apartado de ti, Señor. A todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. Y por eso yo te pido que tú nos santifiques en eso, Señor. Cualquier cosa que nuestro dolor y nuestro sufrimiento, Señor, haya hecho desobediencia en nosotros y haya acostumbrado nuestro cuerpo, nuestro alma y nuestro espíritu a escapar, Señor, a cerrar nuestros ojos, a no confrontarnos con el sufrimiento, te pido que lo retires, lo barres, Señor, y nos ayudes, Señor, y que a partir de ahora, Señor, cuando nos toque sufrir, permanezcamos fieles, Señor, porque esa obediencia que aprendió Jesús trajo liberación para nosotros. Esa obediencia que aprendió Esther, Señor, en el sufrimiento de vida o muerte, igual que Jesús, Señor, trajo liberación al pueblo judío. Padre, que seamos libertadores, Señor, y que en el sufrimiento aprendamos esa clase de obediencia. Que la fidelidad se haga parte de nuestra vida, Señor, para mantenernos fieles a ti hasta la muerte. Y que ya no sea que tú permaneces fiel y nosotros infieles, sino que también nosotros queremos permanecer fieles como eres tú, Señor. Ayúdanos y enséñanos, Señor. Te pedimos que esta noche, Señor, ampares con ángeles, Señor, la vida de Mari Carmen, Señor, y de cualquier persona que este día esté necesitada. Padre, que no se equivoquen, Señor, que sean guardados, Señor, y que en este sufrimiento aprendan de tu fidelidad, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.